Una alabanza para nuestro bendito Salvador antes del mensaje. Con mis labios alabaré al Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú eres precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú eres precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú eres precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú eres precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Para la gloria de Dios siempre. Amén. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Para mí es un gozo, una alegría volver a presentarme delante de ustedes, queridos hermanos, amigos, familiares, para poder compartir, como siempre, la palabra de Dios. En este día, Dios me ha dado un tema: la tristeza y el gozo de los cristianos. Claro que los cristianos tenemos también tristeza y gozo también, pero veamos cómo es esto. Tristeza cuando desobedecemos su palabra, y gozo cuando obedecemos y andamos en ella. Estamos tristes los cristianos cuando un ser querido muere, es natural. Padre, madre, hijos, esposa o esposo, ¿no? Estamos tristes los cristianos cuando hay algún accidente de tránsito o incendios y hay víctimas. Nos llena de tristeza también cuando hay enfermedades en la familia. Estamos tristes cuando alguien de la familia se ausenta del país. Hay tristeza cuando los hijos se rebelan contra los padres, desobedeciendo. Hay tristeza cuando hay separaciones, divorcios entre la familia, habiendo hijos de por medio que quedan a sufrir. Hay tristeza cuando el padre de familia ve a sus hijos perdidos en las drogas, en el alcohol o en la cárcel, implicados en el robo, en el crimen. Hay tristeza para el padre de familia.
inclusive sea cristiano o no. Pero la peor de las tristezas para el cristiano es la desobediencia de la palabra de Dios. Desobedecer sus mandamientos, sus leyes. Y como consecuencia, caímos en pecado. Claro que esta tristeza y dolor que sentimos es porque somos hijos de Dios. Porque los que no son, no sienten nada. Si no son hijos de Dios, para ellos lo más natural es pecar. No sienten nada. Pero para los hijos de Dios sí, nos causa mucha tristeza. La desobediencia produce dolor, pena, tristeza, tribulación, sufrimiento. Y si es que no nos arrepentimos y venimos a pedir perdón al Señor, pues seguimos tristes. Bendito sea el Señor. De lo contrario, pues seguimos siendo tristes. Dios mandó a su pueblo en la antigüedad y hasta ahora que se obedezca a su palabra, sus leyes, sus mandamientos. De lo contrario, Dios nos castiga, nos disciplina, nos reprende. Y veamos qué es lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 12 a partir del 5. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, nuestro Dios, Hijo mío, nos dice, no menospreciéis la disciplina del Señor, el castigo del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, castiga, reprende y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, sin castigo al hijo, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Cuáles son los bastardos? Los que no son hijos de Dios. Entonces, Dios no los castiga. Dice Proverbios, les mira de lejos a los soberbios, a los rebeldes, a los desobedientes. Les mira de lejos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos, nos daban con el palo, con el cabresto, con la correa, lo que sea, pero les venerábamos, les pedíamos la bendición y todo eso, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué no obedeceremos a nuestro Padre Celestial y viviremos? Porque Él vino a darnos vida y en abundancia. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Señor sabe por qué nos disciplina. Entramos en tribulaciones hay veces. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, claro está. Cuando nos pegaban, todo eso nos decíamos, qué lindo que me está pegando. No, llorábamos, corríamos, nos queríamos escapar. Sino es causa de tristeza.
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bendito sea el Señor. La tristeza que manda Dios es para arrepentimiento y salvación. Porque el Espíritu Santo de Dios viene a redarguirnos, a decirnos, hijo mío, hiciste mal, arrepiéntete. Pero la tristeza que el mundo tiene produce muerte. Porque no es un arrepentimiento, porque ellos no se arrepienten, sino que es un remordimiento que tienen las personas que no son hijos de Dios y que pecan. Sino que tienen un remordimiento porque les da odio, ira, venganza por el crimen que han cometido o cualquier otro pecado. Y jamás buscan a Dios, sino que son como Judas, que después de traicionar a Jesús, tuvo remordimiento, no arrepentimiento. Fue y se ahorcó y no pidió perdón. Lo contrario que sucedió con el apóstol, su discípulo Pedro, que también le traicionó, lo negó 3 veces, pero luego le pidió perdón, lloró amargamente, se arrepintió por haberle negado. Y Dios le salvó y fue un gran apóstol. Tenemos 2 cartas del apóstol Pedro, bendito sea el Señor. Ahora, en 2 Corintios capítulo 7 del 9 al 10 dice la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 7 del 9 al 10, mire lo que dice el apóstol Pablo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra causa. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, cuando estamos tristes por haber pecado. Pero la tristeza del mundo produce muerte, porque ellos se remuerden de las iras. Todo me salió mal, yo quería robar o matar y no pudieron y todo eso. Y se mueren de las iras y así mueren. Pues la tristeza, entonces les decía, del mundo produce muerte porque no es un arrepentimiento de ellos. Bendito sea el Señor, sino un remordimiento. Ahora en Juan les decía que cuando entonces el cristiano tiene gozo, alegría, cuando obedecemos su palabra, cuando andamos con Él en comunión, cuando sabemos que Cristo nunca se apartará de nosotros. En Juan 16:20 dice la palabra del Señor. De cierto os digo, dice el Señor Jesús, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convierte en gozo cuando nosotros venimos a Jesucristo arrepentidos. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Así es. Cristo vive en nosotros. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, les decía a los discípulos, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, o sea, en el nombre de Cristo, lo dará.
Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Por eso nosotros siempre oramos y pedimos cualquier favor y misericordia que Dios quiera que haga con nosotros en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Dios manda que nos gocemos en las pruebas y en las tribulaciones que tenemos. Aparte de que nos produce tristeza el pecado, pero también tristeza, tribulaciones nos causa las pruebas, enfermedades, cuánta cosa que tenemos también, apuros. En el libro de Santiago 1, en el libro de Santiago, capítulo 1, los versos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Que nos hallemos con mucho gozo. ¿Para qué será? Que en vez de nos dé iras de que, bueno, pues nos robaron y nos dé ira y todo, más bien tengamos paciencia para que no caigamos en el estrés, en la depresión y tanta cosa y enfermedades. Para eso dice que tengamos más bien paciencia y nos gocemos en las tribulaciones. Finalmente, mis amados hermanos, una amonestación del Señor para que siempre estemos tranquilos y gozosos, haciendo ¿qué? La voluntad del Señor. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, nos dice la palabra del Señor. En el 14, a partir del 14, dice: también os rogamos, hermanos, está hablando a la iglesia, a los cristianos, a los hijos de Dios, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que andan desanimados, ¿no es cierto? Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos y orad sin cesar. ¿Cómo estar siempre gozosos? Haciendo la voluntad de Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Dar gracias cuando nos levantamos. Dar gracias por un nuevo día. Dar gracias por los alimentos. Dar gracias por el trabajito. Dar gracias por la salud. Dar gracias al terminar la jornada y a la noche para dormir. En todo, dar gracias al Señor. Orar sin cesar. Estar siempre gozosos. Orar sin cesar. Bendito sea el Señor. No apaguéis el espíritu. El espíritu se apaga, el espíritu de Dios, cuando desobedecemos, cuando estamos haciendo malas cosas. No menospreciéis las profecías, no menospreciemos la palabra de Dios. Examinadlo todo, retened lo bueno. En la palabra de Dios hay también cosas malas, pero todo hay que leerlo y retener lo bueno, lo que nos es provechoso. Todas las cosas malas, como en todo libro, hay cosas malas y buenas. Las cosas buenas hay que retenerlas. Las cosas malas, desecharlas.
Dice, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque eso es lo que dice aquí su palabra. No solamente somos cuerpo, tenemos un alma y un espíritu. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene pronto, no sabemos cuándo, pero así dice la palabra de Dios. Claro que Jesucristo ya vino a nuestras vidas por el Espíritu Santo, gloria a Dios, vivimos con Él, pero dice un día que vendrá y todo ojo lo verá, dice. Bendito sea el Señor, arrebatar a su pueblo, a su iglesia. Vamos a dar gracias al Señor, a orar. Bendito Padre Celestial, te bendecimos en este día. Gracias por exhortarnos, por ayudarnos a que nosotros, por medio de tu Santo Espíritu, bendito Dios, seamos redarguidos y si es que hemos cometido pecado, tú nos llevas al arrepentimiento, pero te rogamos por aquellas personas que no conocen todavía y que en vez de venir a Jesucristo y pedir perdón y arrepentirse, pues tienen un remordimiento de lo malo que han hecho, de su pecado, y aún van al suicidio con depresión. Bendito Dios, ten misericordia de ellos, Padre Santo. Gracias porque tú eres el que nos guardas y nos guardas tanto nuestro espíritu, alma y cuerpo en el nombre del Señor Jesucristo, porque Cristo viene pronto. Gracias, en el nombre de Jesús te damos, Señor. Amén. Para la gloria de Dios. Amén.